seguimos, ¿verdad?, con las lecciones que hemos estado llevando a cabo acerca de aprender de aquellos errores que cometieron algunas de las personas, ¿verdad?, que están en la Biblia, algunos personajes bíblicos. Y yo creo que nosotros debemos aprender, o sea, no hay un personaje en la Biblia que no haya cometido un error excepto Jesús. Yo creo que podemos aprender de los errores de Abraham, ¿verdad?, de los errores de Jacob, de Isaac, o sea, y de ahí en adelante hasta el mismo José, estaba pensando yo, ¿verdad?, hasta el mismo José, o sea, no hay un personaje en la Biblia bíblico que nosotros, ¿verdad?, que no haya cometido un error y que nosotros podamos aprender de ellos, ¿verdad? Primero tocamos a Lot, obviamente, y aprendimos de Lot que no podemos tomar decisiones sin analizar previamente las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos que evaluar bien lo que vamos, tomando en cuenta qué es lo que vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar, porque siempre nuestras decisiones van a tomar qué, van a tener consecuencias, ¿verdad? Y vemos que la consecuencia en la vida de Jacob, ¿verdad?, pues fueron consecuencias muy dolorosas para él y para su familia, porque no solamente le afectó a él, sino también le afectó a su familia. La semana pasada estudiamos la vida de Jefté, donde realmente aprendimos, ¿verdad?, a tener cuidado por lo que decimos, lo que sale por nuestros labios, ¿verdad? Las promesas que le hacemos al Señor. Que le hacemos a Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y obviamente, pues, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre 3 situaciones diferentes, actitudes negativas, ¿verdad?, que se presentan en la Biblia, pero hay que tomarlas en torno a la iglesia. Son 3 situaciones que ocurren, que están vigentes en nuestra iglesia actualmente, pero que ocurrieron en un pasado y podemos aprender de ellas, ¿verdad? Qué cosas están ahí latentes en nosotros y tenemos que evitar porque hay unas consecuencias cuando realmente nosotros dejamos que esas actitudes se apoderen de nosotros y obviamente pues nos afectan a nosotros, afectan a nuestra familia y afectan a la iglesia como institución, ¿verdad?, o como cuerpo de Cristo. El primer caso que vamos a estar estudiando es el caso de Ofni y Fines. Vamos a ir al libro de al libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Del 12 al 17. Del 12 al 17. La primera actitud negativa que vamos a estar estudiando es lo que llamamos la irreverencia. La irreverencia, ¿verdad? Vamos a leer esos capítulos. ¿Tú lo tienes? Sí. Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. Así dice. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después tome tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, es triste cuando Dios nos da unas instrucciones bien claras y nosotros no ejecutamos esas instrucciones.
es como si fuera una rebeldía en contra de ¿qué? De la autoridad, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros, si usted lee la Biblia, va a notar que cuando Dios le dice a Moisés, yo necesito que tú me hagas un tabernáculo, ¿ah? Y Dios se encarga de darle ¿qué? Todas las instrucciones detalladas de cuáles eran las dimensiones del tabernáculo, cuál era el material que tenía que utilizar para el tabernáculo, cómo era que lo iban a erigir, cómo era que lo iban a desmontar, cómo era que lo tenían que mover de un lado a otro. Y no solamente lo del tabernáculo, sino también los muebles dentro del tabernáculo. Cada mueble tenía un material, tenía unas dimensiones, ¿ah? Una elaboración distinta, tenía que tener una posición específica dentro del tabernáculo. No se podía poner donde quiera, era donde Dios decía que había que ponerlo, en el orden que Dios decía que había que ponerlo, porque los muebles había que ponerlos en un orden también. O sea, y si usted lee ese capítulo, que es el capítulo 39 de Éxodo, hay una frase que se repite constantemente, ¿verdad? Dice, y Moisés hizo conforme a como Dios le había dicho. Y esa frase se repite constantemente. Y en el capítulo 40 de Éxodo vemos el resultado de ¿qué? De esa obediencia, de ese seguir de esas instrucciones. El resultado, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Dice que la Chequina de Dios descendió sobre el tabernáculo y se manifestó la gloria de Dios, ¿verdad? Y el sacerdocio, el sumo sacerdocio tenía, Dios le había dado que unas instrucciones específicas a Moisés de cómo tenía que ejecutar el sumo sacerdote con su familia y los sacerdotes también que ministraban en el tabernáculo. Tenían que pasar por una serie de un ceremonial de ¿qué? De purificación primero. Era familia sacerdotal. Antes de poder ministrar en el tabernáculo. Tenían que pasar por ese rito de purificación, que era muy serio, ¿verdad? Y también la indumentaria que tenían que utilizar los sacerdotes y su familia cuando estaban ministrando dentro del tabernáculo. O sea que era una cosa, imagínense, era el lugar donde Dios se manifestaba. Lo mismo sucede en el templo, cuando allá Salomón decide edificar templo a Jehová. El templo lo hacen, ¿verdad? De una forma específica, con unas dimensiones. Dice que cuando se terminó la obra del templo, dice que la Chequina de Dios, la gloria de Jehová, llenó el templo de ese lugar. O sea, Dios da unas instrucciones específicas a nuestras vidas y nosotros debemos hacer conforme a lo que Él nos dice. Ahora, cuando nosotros realmente nos hacemos de la vista larga, o le restamos importancia a las cosas que Dios nos dice o al detalle que Dios nos recalca, vamos a tener consecuencias. Y fíjense que la posición del sumo sacerdocio en este pueblo era básicamente vital, porque precisamente por ser un gobierno teocrático, donde Dios era el que mandaba, el sumo sacerdote era básicamente el representante de Dios en el pueblo. Y si el sumo sacerdote, el sacerdocio fallaba en su ejecutoria, todo el pueblo se iba a desbancar. Y de hecho eso fue lo que sucedió. ¿Con Elí? Eso fue lo que sucedió. Con todo el sacerdocio. Porque el sacerdocio, eventualmente, Dios tuvo que levantar ¿qué? Unos profetas. ¿Para qué? Para juzgar, para señalar el deterioro espiritual, primero del sacerdocio y después del mismo pueblo. Porque si el sacerdocio falla, el pueblo se va a desbandar. Por lo tanto, ellos tenían que guardar estrictamente, celosamente lo que Dios le había dicho.
Y es por esa razón que Elí y sus hijos tuvieron consecuencias serias en la vida. Pero en ¿Por el ser caso, qué? en el caso de Elí, era que lo veía que lo estaban haciendo y lo consentía. Okay, Por y eso nos trae por una la muerte que enseñanza, tuvo, eso la nos muerte trae que tuvo. una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza actual, ¿verdad? Actualizante en nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cómo compartir, cómo conducirse dentro de la iglesia. Tenemos que enseñarle cuán serio es esto de venir a la iglesia, de venir a adorar, de venir a postrarse ante Dios. ¿Ah? No podemos venir con celulares para jugar juegos de videos en los Ay, que sí. el pastor está predicando. Y hasta a veces los mismos adultos. Se lo ve con los celulares prendidos en el templo. Yo he visto Mientras el mujeres pastor está hablando, abriendo ellos, friamberas. ellos mandando mensajes en ese digo, no es que tampoco usted, ¿verdad? Hay una emergencia, pero usted ¿no? Pero, o sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo conducirnos en la casa del Señor. Eso se llama reverencia. Reverencia. Y si nosotros realmente no somos reverentes y no sabemos y desconocemos dónde estamos, qué estamos haciendo, cuál es el propósito de yo venir a la iglesia, qué es lo que yo hago, qué es lo que estoy haciendo, cuál es el propósito de todo esto, pues estoy perdiendo realmente el propósito. Fíjate que si tú coges hombres como David, desde que salía de la plaza donde estaba, o el lugar donde estaba, él iba danzando hasta llegar al templo, lo cual nos indica que había un regocijo, una expectación, y eso es lo que se ha perdido, porque estamos pasando como si fuese una casa común y corriente. Estamos confundiendo las cosas comunes con las que no lo son, las ordinarias como ordinario, y entonces lo alto con lo bajo, lo sagrado con lo profano. Y cuando no podemos distinguir eso, o no tenemos la reverencia en cuanto a discernir una u otra cosa, pecamos de lo mismo. Porque, por ejemplo, yo soy abogado y la gente me conoce a mí y estoy desde que se fundó la iglesia. Pero cuando me vienen de hablar, cuando está en el culto de alguna pregunta que tiene que ver con lo legal, yo digo, hermano, después hablamos. Y a ti te ha pasado, y nos puede pasar a todos, a ti te ha pasado en la banca que tengo, tú sabes que tú estabas en First Bank, hermano. ¿Sabes lo que quiero decir? Todo tiene un tiempo. Entonces, pero si los adultos no modelamos, nuestros niños, nuestros jóvenes tampoco lo van a hacer. Porque no hay manera, porque no, esto es por modelaje, esto es, tú tienes que hacer para que vean que tú estás haciendo. Cuando los hijos de nosotros nos ven de rodillas en la casa orando en un rinconcito, tú puedes estar seguro que eso se le va a quedar para toda la vida, aunque no lo hagan. Y tienen reverencia, porque yo he escuchado, yo estaba orando y los muchachos cuando pasaban, que estaban con una bola o estaban con algo, la agarraban y pasaban en puntillo, porque papi está orando. ¿Me va entendiendo? Eso es lo que hay que establecer, esa diferencia. Fíjate que el que postula en el tribunal, ¿verdad? Que ustedes han postulado en el tribunal, usted no puede llegar allí al tribunal. Usted tiene que guardar ciertos protocolos, ciertas reglas, porque allí el juez le va a decir a usted si usted está fuera de orden. Inmediatamente. Sin ningún tipo, ningún tapú, no importa quién usted sea, el juez lo va a mandar a qué, lo va a mandar inmediatamente. O sea, si eso es en el tribunal de hombres, usted se imagina en la casa de Dios. Exacto. Ahí mismo, ahora tú va una persona con un arma de dedo y el marcha cuando tú entras dice que se encuentras, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque si no se vuelve un relajo y hay que distinguir. Hay que guardar. En estos días yo vi una persona en pantalones cortos y en chanclas ahí en el templo. No hay montón, ya se está volviendo una moda. Sí.
¿Y cómo se puede solucionar eso? Tú vienes si viene una persona que no conoce al Señor y viene en ese momento, pues tú lo vas a dejar entrar. O sea, no es que tú tampoco vayas a no permitir que entre una persona que entre como un ser, que entre. Ahora, si una persona que tú ves que lleva tiempo en el Evangelio, o sea, personas que llevan, o sea, que tienen sed, pues nuestro deber es con amor, ¿verdad? ¿Verdad? Nos acercamos, ¿verdad? Y nada, y le echamos el brazo, y tú sabes, y Dios nos va a dar las palabras adecuadas, ¿verdad? Para que esa persona entienda, ¿verdad? Y obviamente es como Juan dice, o sea, si nadie lo hace, pues todo se prostituye. Todo se prostituye. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, hay un adagio japonés que dice: una correcta disciplina, tarde o temprano, vence la mente más brillante. Eso es un adagio milenario. Ese adagio es milenario, porque esa es la cultura del japonés, por eso es que los japoneses se han sobresalido en el mundo. Porque todo en la vida, la base tiene que ser la disciplina. Si esa base no es correcta, no importa lo que tú hagas, el edificio se derrumba. Porque tiene que haber un orden, tiene que haber una disciplina, porque esa disciplina es la que te va a llevar a ti a tu norte. Esa disciplina es la que te va a llevar a ti a la capacitación. Esa disciplina es la que te va a llevar a ti a que tu mente, a que tu conocimiento, a que tu sabiduría llegue al tope. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios sabio. Por lo tanto, Dios busca en lo... ¿Dónde están las viejas? Las viejas están aquí están los nenes, las viejas están al otro Quédate lado. aquí porque tú eres jovencita. Aquí están los nenes y ahí están las viejas, al otro lado. Sí, vete. Víctor. Vale, Pues por lo tanto, si Dios es un Dios de orden, Dios le enseñó al pueblo que si hacía lo que ellos decían en una forma ordenada, iban a vencer. Pero cuando el pueblo cae en desorden, en anarquía, pues ¿qué pasaba? Los enemigos vencían. Por lo tanto, la base tiene que ser, como dice el adagio, disciplina. Disculpa. Estuve pensando en este detalle de este pasaje, porque dice, si no me equivoco al principio, que los muchachos eran sacerdotes. Por lo tanto, fueron educados en el sacerdocio. Nacieron en eso, lo llevaron de la mano para que aprendieran qué era lo correcto, qué no era lo correcto. Pero un disloque en un momento dado, que vamos a decir que el papá se descuidó, vamos a decir que ellos generaron otro tipo de actitud. Eso demuestra en que de alguna manera el adulto, como dice él, tiene que ser consistente. Es interesante porque vamos a tener dos paralelos en ese lugar. Tenemos el paralelo de los hijos de Eli y tenemos el paralelo de Samuel. Exactamente. Samuel viene de una pareja que teme a Dios, que es Ana y el Cana. Y entonces está el otro hijo que eso viene de que del sumo sacerdote, que es Eli. Y vemos que Samuel, a pesar del modelaje que él va a ver dentro del tabernáculo, tiene una mamá y tiene un papá al otro lado, que aunque estuvo los primeros años con ellos, fue suficiente para que en Samuel hubiese ese temor, que a pesar de tener un modelaje negativo dentro del tabernáculo, lo pudo mantener, lo pudo sostener en donde a raya. Exacto. El verso 18 te dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino. Un jovencito. Porque le habían enseñado cómo hacer las cosas bien. Exacto. Y fíjate que en un lado había unos muchachos que no estaban bien haciendo las cosas bien, y por otro lado había mirado que aunque los papás no estaban constantemente con él, sí habían sembrado en él cómo hacer las cosas bien. Ya está Jehová resolviendo el problema. Sí. Fíjate que ahí la escritura le dice que los hijos de Fines, los dos sinvergüenzas estos, le llama impío. No conocían a Jehová. Y un impío es aquel que ha conocido la piedad y se aparta. Impío. Se habían perdido Aquel que no ha conocido no se le puede llamar impío nunca. ¿Entiendes? Muy interesante. Se habían perdido por completo el respeto a lo que era la santidad del lugar y del rito, porque el hecho
el Levítico 7, y lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Cuando vayan a sus casas, Levítico 7 dice exactamente, describe cómo era que tenían que hacer las cosas delante de Dios. Ellos no podían pedir carne a nadie. El ofrendante venía y le tenía que dar solamente la espaldilla derecha del sacrificio después que se ofreciera a Jehová. No podían comer grosura tampoco. Y ellos querían tomar la carne cruda con grasa y con todo. O sea, no estaban haciendo las cosas de acuerdo y escogían la parte que ellos le daban. Habían perdido completamente, o sea, lo que es una ofrenda dedicada a Jehová. O sea, yo voy con mi ofrenda delante de Dios y que tú intervengas con la ofrenda que tú quieres entregar a Dios. ¿Usted se imagina? Sí, exacto. O sea, está profanando la ofrenda de una persona que es santa. Aquí hay que, dentro del contexto, el sacerdote aquí era un intermediario entre ese pecador y Dios. Y si fue establecido así, La ofrenda era de Jehová. ya Jehová, ya el Señor rompió el velo y entonces no tenemos acceso y nosotros somos el sacrificio que ya es para siempre. Que ya se hizo. Ya se hizo, pero en aquel tiempo, por eso era tan importante ese papel de sacerdote. Era un gallo. Exactamente. O sea, yo no puedo intervenir en la ofrenda que mi hermano ofrece a Dios. Y obviamente ahora él no ofrece ofrenda de sacrificio, pero puede ofrecer ofrenda de adoración. Yo no puedo criticar la adoración de mi hermano, porque estoy interviniendo, estoy menoscabando la ofrenda que Juan le está dedicando a Jehová, ya sea económica, ya sea una ofrenda espiritual, un sacrificio de alabanza. Si a Juan Dios le dice, o Juan siente por el Señor ofrecer 3 días de ayuno allá en el monte, pues yo tengo que darle gracias a Dios porque esa es la ofrenda que Juan ha sentido. Ofrecerle a Dios. Esa es su vida. Yo no puedo criticar, yo no puedo meterme en porque eso es Dios con él. Ajá. O sea, lo que yo creí, yo entender que ellos estaban bien, ellos se habían contaminado con otras personas que vivían juntos en el área, tenían el problema de que estaban utilizando el templo para tener relaciones que son... Mira, cuando yo empiezo a perder conciencia de dónde estoy, de a Dios quién yo le sirvo, lo que yo hago, estoy perdiendo el norte de todo. Entonces, y convierto el lugar donde estoy como si fuera un lugar público. ¿Entiendes? Y ese es el peligro de todo. Fíjate que en la Biblia hay, por lo menos yo identifiqué dos incidentes parecidos que están en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús va al templo, ¿qué es lo que él hace? Él dice que él vira las mesas de los cambistas, porque se ha dado cuenta de a dónde ha llegado la irreverencia en el templo. Han convertido el templo en un lugar de venta, ¿sabes? Una plaza del mercado. Una plaza del mercado. Anoche yo estaba viendo, mientras iba para mi casa, después de aquí, había como un culto en la iglesia Discípulos de Cristo de Amelia, por Rosario. Y estaba hablando una persona donde decía fuerte que inclusive en el mensaje de la palabra hay personas que se han dedicado a mostrar en forma equivocada para él el talento que Dios le dio como algo él dirigía lo que quería decir era que todo su empeño en la predicación y la exhortación era a mostrar lo que Dios le dio en favor de la gente, que no es malo, pero él lo utilizaba como un elemento de tengo un poder, tengo un poder.
Y él dice, se ha perdido el mensaje cristocéntrico, que es el que da el poder. Es correcto. Claro. Y eso es cierto. Ese Ese es el desvío que hay. es el tercer caso. Ah, sí. Ese es el tercer No, caso. no sabes. Fíjate que entonces ese es uno de los incidentes que ocurre en el Nuevo Testamento. El otro incidente sucede en la cena del Señor, que Pablo tiene que intervenir. Tiene que decir, ustedes utilizan la cena del Señor para otras cosas. Y por eso es que muchos duermen. Hay consecuencia de tomar que un acto de reverencia, un ritual, en algo que realmente no es. Y ha habido, y Pablo lo reconoce, por eso es que muchos duermen. Porque no tienen conciencia de lo que estaban haciendo. Utilizan la cena del Señor para otros fines, otros propósitos. O sea, por eso es que tenemos que tener sumo cuidado. Mire, el segundo mandamiento del Decálogo, precisamente enfoca este problema. ¿Cuál es el segundo mandamiento del Decálogo? No tomarás el nombre de Jehová en vano. Eso es lo que exige reverencia. Yo no puedo utilizar el nombre de Dios para cualquier cosa. Y ese mandamiento lo que evoca es reverencia hacia las cosas de Dios. Fíjate, aún para pedir la ofrenda en las iglesias, por los diezmos, cuando eso debe ser un acto bien solemne. Es que eso es parte. Sí, eso es parte, correcto, sí, de la adoración. Sí. Pero no lo puede pasar como común. No. Tú sabes, yo tu gente que se mete la mano en un bolsillo, echa un peso así como que, tú sabes, y yo, tú sabes, para mí, dar los diezmos, eso es como hacer, como en mi interior, Motivo de alegría. como un motivo de alegría, de regocijo, De agradecimiento. de agradecimiento, Estoy agradecido de que gratitud. Dios me ha dado para ¿Entiendes? yo poder dar lo que Mira, Dios me ha Víctor, dado. en estos días, perdona que en estos días vieron una reseña de cosas que están pasando en las iglesias a nivel de relevo, en México. Ustedes conocen a este cantante, compositor Romero, Jesús Adrián Sí, Romero, Jesús Adrián Romero, sí. muy conocido, tiene tremenda inspiración y tremendos himnos al Señor. Pues la iglesia que él dirige, en uno de los eventos, en uno de los, vamos a decir, presentaciones que hicieron los jóvenes, ¿tú sabes qué se presentaron? El baile de Michael Jackson de Thriller. Tú me lo enviaste, ¿verdad? El altar, como decía él, la reverencia. Eso es un extremo que no se puede. ¿Quién está permitiendo de que los jóvenes, aunque yo quiera complacer a los jóvenes, se desvíen de esa manera? Si el thriller está evocando a la muerte. Esas son las cosas Esas son las cositas que siguen dañando que poco a poco. nadie está velando, o sea, Desorden, hasta dónde yo hay puedo un llegar, desorden. hasta dónde yo puedo llegar, ¿entiendes? Y precisamente esa falta de identificación, de conciencia, fíjate que una de las cosas que el profetismo señalaba al pueblo de Israel era precisamente eso. Si ustedes van al altar, ustedes llevan ofrenda y para mí eso es inmundo. Guardan los días de eso y eso lo hacen para su propio beneficio, no para mí. ¿Entiendes? Y ese era el constante señalamiento de los profetas hacia el pueblo de Israel. Era un ritual falso. El corazón no estaba metido ahí. Entonces eso obviamente ofendía, era abominable ante los ojos de Dios. ¿Te iba a decir algo, Ana? Sí, pues es que es interesante de lo que hablamos del cuerpo de la iglesia de Jesús Adrián Romero. La primera iglesia que yo asistí es Calvary Chapel. Calvary Chapel lo formó un señor que se llama Chuck Smith. Ese señor trajo a la gente joven a la iglesia. Se iba a predicar a las playas en California y eventualmente puso una iglesia bien cerca y los muchachos venían en traje de baño y en chancletas
allí. Hoy en día, prácticamente todos esos muchachos son grandes predicadores. Y no predican en la iglesia en chancleta, pero tampoco se visten. Si uno de ellos viniera a la iglesia de nosotros, ¿tú sabes lo que diría? La irreverencia que tenemos cuando, por ejemplo, alguien está orando y tú ves a los músicos allá atrás hablando y afinando. O sea, que si nosotros decimos de estas cosas, tenemos que mirarnos en el espejo nosotros mismos. Porque ellos, mira, en esa iglesia, en la Calvary Chapel, alguien está orando, las puertas se cierran, nadie entra. Tú quieres salir, tienes que esperar o sea, en una vez empecé el culto, es momento del culto. O sea, no puede haber otra actividad dentro de la iglesia, no debe haber nada que no sea concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y obviamente, pues, una vez yo estaba en Detroit en una convención de la Fraternidad Cristiana de Amores de la Iglesia, y el salón era un ballroom grandísimo, y el que estaba predicando, que estaba en el espíritu, para el mensaje. Y él dice, el Señor me está mostrando que hay dos pastores en la parte de atrás que están discutiendo, que no tiene que ver nada con la... Así, así que los dos pasaron a convertirse de nuevo, los dos el pastores. Señor ministra en esa forma. ¿Entiendes? O sea, sí. Sí. Mira, también hay algo aquí en Marcos que sobre Jesús mirando las mesas de los campistas, el desorden de los hijos de Eli, y se comían hasta las pezuñas. Y la avaricia del judío, dice, y el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Quiere decir que ya desde la eternidad ya el Señor sabía que había que poner un día para que por lo menos pudieran adorar al Señor correctamente, porque si no, eso iba a ser un caos. Por lo tanto, el sábado fue hecho para el hombre, por la condición del hombre, por la avaricia del judío, porque a los judíos se les conoce de toda la vida que son unos avariciosos horribles. Lo de ellos es hacer dinero, y ahí tú ves en el caso del templo, donde el maestro tuvo que ver, pero acá esto aquí lo que parece es un mercado, y esto es casa de oración. Por lo tanto, si el judío refleja eso, la humanidad, ¿qué es lo que refleja? Pues lo mismo, todo es un desorden, no hay un tiempo para adorar al Señor, y ya el Eterno ya había puesto el sábado para ese propósito. Por lo tanto, ya el Eterno sabía la condición de quién. Miren, acuérdate que no es cuestión de sábado solamente. No, es un ejemplo de es que llevar la actitud, ¿sabes? De reverencia siempre, como parte de tu equipaje, claro. ¿Sabes? Reconocer que nosotros somos polvo y Él es Dios, ¿sabes? Reconocer su magnificencia, su grandeza, su autoridad. De eso se trata. Fíjate, cuando viene una persona, ¿verdad?, y llega a la iglesia, debe de llegar a un lugar distinto. Debe respirar un ambiente muy diferente al que se respira allá. O sea, y obviamente ese ambiente lo da el Espíritu de Dios, porque yo como ser humano no lo puedo producir. Tiene que producir la presencia de Dios. Pero nosotros influenciamos precisamente en el lugar. Cuando una persona entra a un lugar donde hay adoración, mire, a veces no hay que hacer ni llamado, ¿sabes? El hecho de que esa persona entre, el Espíritu Santo lo va a confundir, lo va a llevar al altar. Nadie tiene que llevar al altar el mismo Espíritu, pero tiene que haber diferencia. Tiene que haber diferencia. La persona que llega al templo va a ver, lo primero que va a ver es el rostro de las otras personas. Están escuchando el mensaje. O sea, usted nota la seriedad de las personas con solamente mirarla. Y si esa persona llega al templo y ve que en el rostro de las personas no se concentran en lo que el pastor está diciendo, no sigue lo que está el pastor diciendo, o están pendientes a otra cosa, y dice, esto es una parada de boca. Sí, a veces, un lugar más. Y a veces tú preguntas, ¿qué se predicó? ¿Tú me puedes parafrasear cuál fue la predicación del pastor? ¿Cuál predicación? ¿Cuándo? ¿Y se acuerdan? ¿Tú ibas a decir algo? No me iba a decir nada, estaba escuchando. Sí. O sea, Javier era Javier. No,
No, que siguiendo esa línea de modelaje. Sí. Yo cuando tenía como quizás 15 años, me levanté a tomar agua, pero lo prendía del comedor. Cuando voy, está mi mamá haciendo algo. ¿Y qué cosa es para prendida? Despierta y me dice, Javier, es que estoy terminando algo, pues ella era presentada hace tiempo. Estoy terminando algo para la Semana de Damas, porque las cosas para Dios se hacen bien hechas. Y es modelaje. Eso nunca se te olvidó. Se te quedó Nunca para se me toda la olvidó. vida. Seguro. Y otra cosa de que se me quedó siempre fue el de diezmar. Mami no trabajaba. Mami le daba una mesada. Y él cogía de esa mesada el diezmo. Eso era lo primero que ella hacía. Esto es el diezmo. Eso se me quedó. ¿Sabes? Y llegar tarde a la iglesia. Exacto. Sí, son cosas. Eso es bien importante. O sea, Eso eso es un detalle. Eso es un detalle que es importante. O sea, yo no puedo llegar cuando me empecé a predicar. Exacto. O sea, yo como papá. Digo, hay excepciones, pero Sí, no, claro, pero usted sabemos que, pero yo, compadezco, yo no puedo llegar a la iglesia antes de que, después que empiece yo llego antes. Porque a mí me gusta estar en la adoración. Me gusta prepararme por lo que voy a hacer. O sea, una de las cosas que antes se hacían, que yo no veo mucho, pero es que la gente llegaba a la iglesia, llegaba media hora antes y se metían en el al altar. altar. Yo lo hago. Sí. En el altar. Sí, pero tú lo haces y hay una gallera detrás que no te dejan concentrarte, chico. Sí, eso es un problema que hay en la Y iglesia. cuando empieza el culto, oiga, la gente Pero se yo nunca levantaba me he del atrevido altar y a ir era a otra la cosa. puerta a decir esto está pasando. Todo el lugar era así Una de algo vez especial. me mortificó tanto que dije, Jehová está en su santo templo. A ver si los que estaban allí Calle entendían. de él, Ey, delante de él y toda la seguí tierra. orando. O sea, y eso, pues, Y eso es entonces parte te pasó la de, cosa, eso es pero parte de hacer conciencia, ambiente, eso es parte de hacer ambiente, ¿sabes? Y yo creo que eso es muy importante. O sea, y eso que parece, ¿verdad?, lejano, off the finish, vemos que más adelante la consecuencia fue la muerte. Pues seguro que sí, la desobediencia. La muerte y la eliminación de la familia de Elí como sacerdotal se eliminó por completo. Por completo. El privilegio que tenía esa familia de poder ministrar a Dios cesó por irreverencia. O sea, Dios nos da un privilegio tremendo de por nosotros venir aquí a este lugar para Y ahora todos adorar a somos Dios. sacerdotes. No lo pierdas de vista. Exacto. Porque somos real sacerdocio. Nación Nación santa, santa, pueblo escogido por Dios. Porque ahora todos somos sacerdotes. Todos somos O sea, una sacerdotes. cosa, Víctor, también hay que ver algo, Aleluya, cómo, aleluya. cómo el mundo nos da lecciones de disciplina. Usted se coge un centro de budistas, musulmanes y otras religiones más. La misma disciplina iglesia es brutal. católica. Tú vas a un centro budista, eso es un silencio monstruoso. Ahora la pregunta es, si tú dices que dices tener la verdad, se supone que eso tú lo sepas al dedillo, tienes que tener una conciencia libre, una conciencia clara de que cuando tú llegas al templo, eso tiene que haber un silencio sepulcral y todo tiene su momento. Cuando llegue el momento del mensaje será, pero cuando antes del mensaje, si están orando, todo el mundo ora en una forma tan placentera, pero ese desorden es sinónimo de que, perdóname, No hay tú no estás conciencia de consciente. dónde llego, a dónde llego. Sí, y tú no estás consciente de que tú no estás en la verdad, porque si tú tuvieras la verdad, tu conciencia te va a redarguir. Es que a Te veces voy a ven la decir, iglesia mira. como el punto de encuentro social. Sí, Exacto. sí. La plaza. Yo Fíjate, y entiendo, tú puedes punto preparar social. el ambiente, no tienes que regañar a la gente. No, Tú con puedes amor, preparar el como tú ambiente de dices, una forma, tú sabes, haciéndole conciencia a ellos del lugar donde están. con sabiduría. Yo entiendo, por lo que yo he estado viviendo y observando, que los cultos del domingo, el de la mañana, el de mediodía y el de la tarde, el de la tarde es el culto donde hay mucho más disciplina que en el culto de la mañana y del mediodía. ¿Qué sucede? Que en estos cultos
interrumpen mucho. He estado yo bien concentrado y con mi pierna con problemas, que les tiro un poco al pasillo y ¡fuácata! Me pasaron por encima de la pierna. Y van a las millas con una prisa. Estoy hablando de los mujeres, no sé si son mujeres o diáconos. Y otra cosa es que se debe de disciplinar a la iglesia, a la congregación. Mira, el culto comienza a las 11 de la mañana, 11 y 11, ¿verdad? Empieza a esa hora. El que venga después de las 11:15, vamos a tener que bregar con ella de una forma donde no interrumpamos a los demás. Pero entonces empiezan a buscarle asiento, la iglesia llena, y buscarle asiento, interrumpiendo a los que estamos escuchando el mensaje, a los que estamos alabando, a los que estamos orando, a los que estamos en disciplina. ¿Ves? Y esa disciplina, pues hay que ponerla en una forma donde no se vaya a estar violando el derecho que tienen todos los pecadores de llegar a la iglesia. Que lleguen cuando vayan a decir antes del amén, que sean recibidos. Eso pues, es parte de todo. Lo importante es que nosotros, lo que somos de la iglesia, tenemos que tener conciencia de dónde estamos y qué estamos haciendo. Eso es bien importante. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Y también hablando de corregir con sabiduría, en la Biblia hay un ejemplo bien grande de corrección de sabiduría. David pecó. Entonces el profeta fue donde David, le tengo que decir una historia. Sí, dime. Había una vez un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre tenía una sola oveja. El hombre rico, en vez de coger una de sus ovejas, cogió la simple oveja del hombre pobre. Y David dijo, ese hombre es digno de muerte, pues ese hombre eres tú, David, porque le cogiste la mujer de ¿cómo se llamaba él? De Urías, cuando tú tenías muchas ovejas. Por tanto, él mismo se condenó. Sí. ¿Qué pasa? Con su sabiduría le hizo ver al rey, porque era el rey, acuérdate que por ese tiempo tú no podías ir a en otra forma a corregir al rey. Claro. Él mismo él mismo se fue a juicio y se condenó. Se autocondenó. ¿Qué pasa? Con sabiduría podemos corregir a las personas. Eso es bien importante. Claro. Vamos al segundo caso. Sabiduría con amor. Vamos al segundo caso. El primero, irreverencia. El segundo caso es el caso de Ananías y Zafira. Vaya allá a Hechos. Allá a Hechos. Capítulo, vamos a buscar dónde que está. Capítulo 5 de Hechos, vamos a ver. Sí, del 1 al 4. Ahí está, llegó la cobradora. Eso era, perdón. Estamos en penalidad ya, Pásale por allá. Pásale. Toma, pues, tú tienes que encargarte de eso, tú no puedes tú también. Te lo he dicho. Bueno, pero póngalo a comer con reverencia, ¿sabes? Hay que poner ese peso con reverencia, ¿sabes? Hay que poner ese peso con reverencia, no tirado, no lo tires. Guacho, no esté mirando para No lo tires, que eso hay que estar... así, ¿no? Exacto, con la cara para afuera. Oye, lo que estaban hablando, yo estaba meditando que la iglesia tradicional, uno entra a esa iglesia y eso es un silencio sepulcral. Sí, eso ya es... Ok, sin embargo, Cuando uno entra ¿verdad que? a una sinagoga, La sinagoga es brutal. Y la y sinagoga si tú te entonces, pones a hablar, te sacan. No, eso es así. Ahí sí que no hay... Te sacan. cuando nosotros, Cuando tú lo mueves. yo solamente he entrado a una sinagoga una sola vez y era una cosa Sí, no, hay que tener mucho cuidado. Vamos a igual que una analizar. mezquita. A mí me Cuando fui fascina. con Moisés, cuando fuimos con Moisés a Turquía, pues entonces entramos a la mezquita
aquello era un silencio. Ok, que yo me quedé impresionado. Yo nunca había entrado Llegaste a a un una lugar mezquita. diferente. Y Dios libre que Notaste quiera- la diferencia. Sí, De sí. hecho, Dios libre que llegaste a quiera la quitarte voz, los aleluya. zapatos, Y ¿verdad? claro, nosotros Tienes que quitar los zapatos. tenemos Ah, que sí. considerar que Ah, sí, somos eso es otra cosa. latinoamericanos. ¿sabes? Hay que Estamos quitarse los hablando- zapatos. Estás No, entrando no, a Una otro cosa es una terreno. cosa y otra cosa es la otra. No, y como dice él, tenemos que considerar que no hay distintos estilos. Yo fui una vez con una agrupación a una iglesia donde el pastor decía, hermanos, pueden orar. Amén. Amén. Y era una dinámica que yo estaba desesperado. Porque yo quería decir aleluya. Pero no. Oye, muchas iglesias presbiterianas yo he ido. Sí, Entonces, hay que ellos tener en vez- cuidado en vez de también. amén, ellos te hacen así con la mano. Imagínate. Pueden hablar, no se los pueden. Es el sordo. Bueno, empezamos con Ananí y Zafira. Vamos, Diciendo, ¿Tienes cinco? disculpa, ¿Tienes ¿Cinco qué? que el culto de los miércoles, 5-1. el culto de los miércoles, a mí me fascina, yo no fallo uno. El pastor Ariel Padilla tiene una bendición y una unción tan grande que él mantiene ese culto de forma constante y continua, bien disciplinado, sumamente disciplinado. Es el culto que a mí me fascina estar, donde la presencia de Dios en realidad la sentimos. Amén. Vamos a Ananías y Zafira. ¿Quién tiene Ananías y Zafira por ahí? ¿Tú le puedes leer? Javier, tú lo tienes. 4-1. 5 de 1 al 4. 5, Hechos 5, 1 al 4. Vamos al segundo caso. Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ok, No han- el 4. Sí, Ok, no has ahí. mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí, ok. Fíjate que el segundo caso, lo primero, ¿por qué Ananías y Zafira hicieron eso? ¿Qué fue lo que los motivó a ellos a hacer eso? Apariencia. Apariencia. Ellos veían que los demás hermanos venían, Bernabé, como por ejemplo, venía y trajo, ¿verdad? El costo de la propiedad, trajo y la puso en los pies de los apóstoles. Pero ellos querían hacer lo mismo, querían aparentar Aparentar que estaban haciendo lo que mismo. están haciendo lo mismo. O sea, y ese es otro problema que hay en la iglesia. Cuando yo quiero aparentar lo que no soy. Eso se puede poner como codicia. No, eso no es codicia, eso es tratar de aparentar. En otras palabras, eso es ser lo que no es. orgullo. Eso es mentirle a Dios. Sí. O sea, yo tengo que aceptarme como yo soy. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro en la iglesia es que Dios trata conmigo. Yo no tengo que aparentar ser lo que no soy. Aquí hay actitudes que tú ves en algunos hermanos y tú quisieras, ¿verdad?, imitar la acción de otros hermanos, pero eso viene poco a poco. El Espíritu de Dios está trabajando contigo, está transformándote. Y Dios tú eres una persona diferente a todas las demás. El trato contigo es exclusivo, tú y Dios. ¿Entiendes? Por lo tanto, Dios va a hacer de ti un diamante. Eso es que Dios conoce mi corazón. Correcto. Yo no tengo que tengo que aparentar a primero nadie. delante de Dios y delante de nadie. ¿Cuál era el Porque momento no soy. histórico ahí? Que la iglesia estaba en ese momento. Está en una euforia. Sí, es una euforia Estaba que en todos una euforia. vendían Todo y el mundo, lo todo el mundo, Todo el aportaban. mundo aportando Aportaba porque para se el acercaba la bien venida del Señor. Correcto. No. Era como Era era como una, comenzando. Lo que pasa es que para que hubiese justicia en la repartición de bienes y Sí. servicios, pues hicieron eso y les funcionó por un tiempo. Pero acuérdate que la idea era que nadie tuviese necesidad de nada.
Esa era la idea. Esa es la idea. Ellos le dicen un Que se tipo de dedique. comunismo, socialismo, tú le puedes darle el nombre que tú quieras. eso no Que hay se problema. dedicaran exclusivamente a ¿Entiendes? llevar la palabra, a llevar el Exactamente. movimiento. Ahora, esta cuestión de la apariencia no solamente se da en eso, ¿sabes? Porque es una actitud también. Por ejemplo, tú ves, hermano, que cuando se trepan al altar se quieren comer los nenes crudos y son unos impíos. ¿Me entiendes? Que la vida de que llevan no es digna de lo que están hablando allí. O sea, no compara. Eso es, sí, sí. Tiene que ser consistente. Mucho, pero Tiene que ser una persona, tiene que ser una sola pieza. O sea, a ti no te hace nada, a ti no te hace diferente que estés trepado en el altar o que estés afuera. Nada. Tú eres el mismo. De hecho, Tú tienes que ser de esa forma. es difícil al ser humano desprenderse de ese querer Claro. aparentar. Pues eso es lo que quiero decir, o sea, eso nos toca a nosotros, o sea, lo que es la irreverencia, lo que es la apariencia y lo tercero que es las ansias de poder, están latentes en todo, en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no haya sido tentado para en alguna de esas tres áreas. Los muchachos ahora dicen frontier. ¿Cuál es el fronte? Hey. Y obviamente es algo por la cual nosotros tenemos que estar batallando constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el daño que te haces tú primero, usted sabe el esfuerzo que usted tiene que invertir para demostrar lo que no es. ¿Verdad? Eso es artificial, se hace más fácil. Eso es bien difícil. Por eso es que Delay, voy a traer Vas a caer un momento dado. voy a traer Exacto. esta palabra y a veces pues no quisiera ofender, ¿verdad? Pero ese es el problema cuando una persona quiere ser, un hombre quiere ser mujer y una mujer quiere ser hombre. Porque no lo es. Entonces el esfuerzo que te está tratando de ser lo que no es, ese esfuerzo es asfixiante. ¿Entiendes? Y eso nos pasa a nosotros cuando yo quiero ser alguien que no soy, pues eso me consume. Un pobre que quiere vivir como rico. Por eso es que tú te tienes que, o sea, una de las cosas que aprendemos nosotros en el Señor, una de las cosas que nos aprendemos nosotros en el Señor es aceptarnos como somos. O sea, Dios nos enseña a aceptarnos como somos. La humildad es la mayor de las virtudes de ser cosas. Entonces te dan un airecito. ¿Cómo estás, varón? Y te cambian la de eso, tú sabes. Te cambian el tono de voz y todas las cosas. Hay personas, Sí. yo fui a una iglesia en Nazareno, Sí. un tiempo. De hecho, ahí fue que yo me reconcilié con el Señor y Carmen, mi esposa, después de la enfermedad, aceptó el Señor. Pues había un predicador nicaragüense, Castañeda, que me acordaste de él porque él engolaba la voz en el altar. Acá era hermano, Dios te bendiga. Ajá. Pero allá era hermano Castañeda. Sí. Y le decían hermano Gulú Gulú. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba predicando con ese acento. Y yo les digo, hermanos, que cuando, hablando de la esposa, que cuando esa mujer llega y entra a la puerta del altar de la iglesia, mi corazón hizo culú, culú, culú. Se quedó el hermano culú, culú, por exagerado. La hermana me va a cambiar la vida. Me van a matar las hermanas. Hay un mandamiento dentro del decálogo que dice claramente, no mentirás. No mentirás. Fíjate que Jesús en el Sermón del Monte separa una porción para señalar este problema. No hagáis como hacen los escribas y fariseos, que separan las esquinas a orar para que todo el mundo lo vea. Apariencias. Querer aparentar lo que no son. ¿Y tú sabes cuántas personas se adeudan por aparentar? Y eso es una esclavitud. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué? Y lo triste es que hay pastores que explotan. Sí. O sea, promueven esa competencia
porque eso hace que los hermanos, los pobres hermanos Sí, se están en entreguen. prosperidad. Los manipulan. Mira, te da prosperidad. Manipulan porque eso relacionan el ofrecer, el dar con su estatus espiritual. Hombre, ese hombre sí que es grande porque lo invirtió todo en las cosas del Señor. Ese hombre sí que está a un nivel. Ese sembró, la verdad que sembró, esa es la palabra que sembró, ese hombre está allá arriba. Entonces establece un orden de jerarquía de acuerdo a tu desprendimiento material. Y todo lo relacionan. Y eso se explota, eso le hace daño. Se le hace daño al individuo, le hace daño a la familia y le hace daño a la iglesia. Usted sabe cuántos cuentos yo escucho. Todavía hablan de fondo. Todavía. Y es triste. Cosas que ya, algo que ocurrió hace años atrás. Y todavía la gente te habla de lo mismo. Es bien difícil porque, mira, yo estaba pensando que eso en la parte fuera de la iglesia, ¿verdad? El mundo secular, se ve, uno está todos los días viendo eso, particularmente en la ansia de poder y de posiciones en las empresas. Mucha gente con sus apariencias logran ciertos objetivos de alcanzar unas posiciones, pero se estrellan. Sí, así Yo llevo 32 años en el Fairbank y he visto estrellarse varias personas que han aparentado lo que no son. Ese es el problema, Así como se estrellan en lo secular, lo triste del caso es que en la parte espiritual en la iglesia es peor aún, porque tenemos un impacto a terceros, que Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos dar un buen Dice ejemplo. que, por eso decía ahorita, o sea, una de las cosas que hace el Evangelio en nosotros es que nos aprendamos a aceptar como somos. Eso se llama amarte a ti mismo. Una vez tú aprendes a obtener el perdón de Dios, amas a Dios, entonces comienzas a aceptarte a ti mismo como tú eres. Eso no hace que no más alto concepto de sí del que debe tener. Exacto, entonces te amas a ti, te aceptas como eres, tal y como eres. Y entonces estás preparado para entonces amar al que está a tu lado, porque lo vas a amar como por lo que es, no por lo que te puede dar, ni por lo que te puede ofrecer, sino porque como tú no tienes que darle a Dios, pues así mismo tú aceptas amarte a tu hermano, el del lado. O sea, entonces es tan importante ese proceso, ¿verdad? Ese proceso, y cuando sucede eso, tú sabes cuál es tu posición dentro del cuerpo de Cristo, sabes lo que tienes que hacer, no tienes que estar mirando a fulano, ni tienes que estar mirando a su mano. Tú haces lo que Dios te mandó a hacer y ya está. Y le das la gloria al Señor por eso. La fe salvífica es importante porque Santiago dice que la ley tenía un problema, si fallabas en uno, fallabas en todo. Por lo tanto, la ley no podía salvar al ser humano, porque tenía que ser perfecto. Por lo tanto, Cristo cumplió con la ley y se hizo perfecto. Era perfecto porque era el Hijo de Dios. Pero si no intercede Cristo por mí y por ti, es el filtro, es el que intercede, es el puente, nadie puede salvarse, porque yo me salvo por los méritos de Cristo, porque yo soy imperfecto, porque yo voy a cometer errores conscientes e inconscientes. Por lo tanto, ahí es donde está nuestro triunfo, que Él lava nuestros pecados, porque vamos a cometer errores en la vida, vamos a cometerlos, sea consciente y Esas consciente. tres cosas van a estar ahí constantes, y muchas más, eso son, estamos diciendo Claro, cosas, pero va a haber muchas más. Y por eso es que Él dijo, sin mí nadie puede ser salvo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la fe salvífica es lo vital para yo ser salvo, porque si yo voy a hacerlo por mis méritos, pues la ley probó que nadie puede ser salvo, porque si fallas en uno, fallas en todo, dice Santiago. Por lo tanto, tenía que bajar Cristo para darse la justicia de Dios. Y lo expresó bien claramente en muchas instancias. A mí me impresionó siempre cuando él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. No, eso es, y esto es un punto muy importante, pero lo vamos a cejar con ese punto. ¿No? El tercer caso es Hechos 8, del 9 al 19. ¿Cuál es? Hechos 8, Hechos 9 al 19. Si quien lo pueda leer por ahí. Comenzando desde el 9. Desde el 9 hasta el, más o menos por ahí, hasta el 19. Hacía tiempo que había en la ciudad cierto hombre llamado Simón,
que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo por ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este sí que es el poder de Dios. O sea, que llamado Simón grande. había alcanzado su objetivo. Él quería ser grande. Y obviamente él lo había conseguido. Había Toda la conseguido. gente de Samaria lo considera tenía alguien seguidores. grande. Eso es así. Eso ocurre a diario. Exacto, eso ocurre. Eso ocurre a dentro diario. y fuera. Sí, hasta que llega un momento Bueno, pues vamos a ver que qué pasa. desaparece. Que se estrellan. Vamos a ver. Le prestaban atención porque sus artes mágicas le habían asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó. Una vez bautizado, él acompañaba a Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Fíjate que todavía Felipe había creído Sí, y había tenido un encuentro con el Señor. amén. Y Dios había obrado en él. Pero fíjate, el hecho de que yo esté en las cosas del Señor, que tenga el Espíritu Santo, no me libra, no me libera. Tú estás De que hablando yo de pueda Simón, tener, ¿verdad? exacto, de Simón, que no pueda tener Sí. esas inclinaciones a que a obtener poder, reconocimiento, estatus. Eso está inerte en nosotros como seres humanos. O sea, ¿cómo yo me puedo desprender de ese problema? ¿Ah? Y ese es el problema que estamos viendo en todos los gobiernos. Cuando yo quiero acaparar, yo quiero ganar más, yo quiero tener una posición, un estatus, una imagen, y eso me hace cometer unos errores. Que los veneren. Los políticos que les gustan que los Lamentablemente, veneren. pues, pero aquí Y lo llegó- peor, que no hay aquí- satisfacción. Aquí llegó don fulano. Y don fulano es que hay que considerarlo porque don fulano es importante. Y eso pues gusta. ¿Verdad que eso gusta? Y eso está ahí constante, ese murmullo, eso está ahí constantemente ahí susurrando al oído, porque eso nos gusta. Y eso hay que ponerle control, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba con Simón. Sí. No, y Simón, había un problema en Simón. Simón tenía una conversión, pero no una convicción. Hay mucha gente que se convierten, pero no pasan al segundo plano, al segundo paso, convicción de lo que creíste. Y ahí es donde estaba la parte superficial de él. Bueno, la convicción es que había que meterlo preso entonces. No, la convicción de la fe, lo que creyó. Guaque. Sí, mira, que tengo un abogado aquí, así que la palabra te puede... Con un fiscal así, Simón se iba a pique. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sigo? Sí. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira para allá, qué bandido, qué avaro, papá. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hasta ahí. Qué Quería criminal, poder el mago. qué bárbaro. ¿Quiere poder? ¿Y quién no? ¿Quiere reconocimiento? ¿Quién no quiere poder? Se creía que eso era magia. ¿Quiere posición? Sí, pero es que el 20 es un peñasco. El 20. Ahí entra el fiscal, ¿viste, Juan? Ahí entra el Entonces fiscal. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, Ajá. porque has pensado que el Dios de Dios se obtiene con dinero. Exacto. Ahí entra el Y fiscal. ese es el problema. O sea, cuando yo no puedo reconocer, identificar, cuando me pica el mosquito de la avaricia, del poder, o me pica el mosquito de mi irreverencia, El chikungunya del poder. o me pica el mosquito de la apariencia. O sea, y déjeme decirle, como decía él, o sea, yo humanamente no puedo batallar con eso. No puedo batallar. De la única forma que yo puedo batallar con esas cosas, con esos gérmenes, es a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que mora dentro de mí. Y cuando yo me reconozco débil,
Porque cuando yo soy débil, Ahí soy fuerte. entonces que soy fuerte. Pablo decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona En que tu en la debilidad. En la debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me Mayor fortalece. dependencia. Que nosotros no podemos estar de pie con nuestras propias fuerzas. O sea, de la única forma que nosotros nos podemos sostener de pie, identificar esas cosas que vienen por ahí pululando y dando vueltas a la cabeza, es a través del poder del Espíritu de Dios, declarándonos que no somos nadie y que solamente el poder de Dios es el que opera en nosotros. Y entonces de esa forma es la única forma que yo puedo ser efectivo dentro de mi familia y dentro del cuerpo de Cristo y delante de los hombres que están por ahí, que nos ven en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Entonces que podemos guardar un buen testimonio, pero de otra forma, oiga, lo que estamos haciendo es dañando el testimonio del Evangelio. O sea, y cuando realmente usted se da cuenta de lo que usted es, de lo que usted ha recibido de parte de Dios, usted se cuida. Usted se cuida. Mire, Salmo 19. Salmo 19. David era un hombre que se sabía cuidar de él delante, y él sabía que era que era vulnerable. David sabía que era vulnerable y que en cualquier momento podía pecar. Y mira cómo dice el Salmo 19, versículo 12 en adelante. Mira cómo dice el Salmo 19, 12 en adelante. Mira cómo dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, fíjate que él sabe que solamente Dios es el que puede preservar a uno de las soberbias. Entonces yo seré íntegro y limpio de gran rebelión. El hecho de que yo pueda darle parte, espacio al Espíritu de Dios para que opere en mí, es el que me va a alejar de la rebelión. En ese momento él era rey. Sí. Porque él tenía el power para rebelarse pero contra el que le diera la gana. Por eso es que él mismo se pone la brida. Esa es la brida. Y él sabe que dentro de su posición, él es bien vulnerable y él ha cometido errores. Sean gratos los dichos de mi boca, fíjate cómo se cuida, y la meditación de mi corazón. Él no se limita a lo que sale por su boca, sino lo que está en el corazón. Oh Jehová, roca mía, roca, 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 donde yo pongo mis pies y no me muevo. Qué bien. Qué inspiración. Es donde único yo puedo estar firme y estable. Dependiendo exclusivamente en el poder de Dios. Y ahí se hace más fuerte. Así que se hace más fuerte. Es de la única forma. Pero lo que pasa es que él reconoció el pecado y el Señor lo levantó. Cuando él le dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas que tenido justo en tu palabra y qué, y puro en tu juicio. Dice, en maldad he sido yo formado y en pecado me consumió. Y Dios dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has hecho conocer sabiduría. Por eso O sea, él mismo reconoce por eso es que si él que solamente es a través de Dios que él puede sostenerse de pie. Pablo reconoció el conflicto, él dijo, lo que no quiero hago y lo que quiero no lo sí, hago. porque eso está en nosotros. ¿Sabes? Y si yo entiendo eso, si yo puedo lograr comprender eso, me libero de todas estas cosas, de caer en la irreverencia, en la De hecho, apariencia. y a veces uno, por más viejo que sea y por lo que sea, a veces mete la pata. Siempre. O sea, hace un comentario que no tiene que hacer en el tiempo, exacto. pero no lo tiene que hacer. Pero como el Señor conoce nuestra condición, Sí.
si nos arrepentimos de nuevo, Es ahí peligroso. vuelve el Exacto, perdón de exacto. nuevo. El peligro es que yo pueda seguir. Que el problema es el continuo, Entonces ahí veo es que que está el eso se pecado. apodera. Ahí es que está el Y el pecado. espíritu te redarguye si genuinamente sí, te arrepientes. Y te va a decir, mira, Genuino arrepentimiento, porque lo que hizo David es bien asqueroso. Pues seguro. Uno de los secretos de David, Pero Dios lo levantó. uno de los secretos de David era que dominaba el arte de la reconciliación. Y si yo Conocía logro muy bien. dominar el arte de la reconciliación, yo no tengo problema para ir a donde el Señor y decir, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, lávame con tu sangre Contra el constantemente. cielo y Pero contra a veces nos endurecemos y se nos hace difícil ir a ese momento crucial. Nosotros no hemos hablado expresamente aquí en esta clase sobre contristar al Espíritu Santo, pero la consecuencia de esa irreverencia y todas estas cosas que eso contrista al Espíritu Es Santo correcto. y no se manifiesta en plenitud como se debería manifestar en la iglesia todo el tiempo. Uno que ha tenido mucho más tiempo, que ha venido de otros movimientos y cosas que tú has visto, la operación de milagros, de señales, de maravillas. Entonces tú dices, ¿y por qué tantos cultos? Y entonces aparentemente no ocurre lo que debía estar ocurriendo. ¿Entiendes? El Espíritu Santo se contrista, se entristece, no es que se aparte, No. pero tú sabes, no es una gente que esté ahí, ¿cómo se llama?, activo todo el tiempo. Fíjate, y el hecho de que una otra expresión para hablar de que se contriste el Espíritu Santo es que si el Espíritu Santo se contrista, yo no puedo disfrutar de una vida plena en el Espíritu. En el Señor. ¿Sabes? La felicidad espiritual. Exacto. Tú no vas a disfrutar la plenitud. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, eso no se limita a extensión, sino a calidad de vida. Cuando realmente tú vives una vida llena del Espíritu, o sea, cuando yo llena del Espíritu, no es decir en cantidad, sino en dominio, que el Espíritu tome control de tu vida completamente, entonces tú vas a tener una vida de calidad en el Señor, vas a disfrutar a Dios hasta en el más mínimo detalle, lo vas a disfrutar, tienes una expectativa continua de que Dios tiene una aventura con el Señor diariamente, experiencias nuevas, no te vas a aburrir nunca en las cosas del Señor. Siempre Dios tiene cosas nuevas, sirve platos nuevos. El menú de Dios no se acaba. Es un menú ilimitado. Y nunca repite la misma comida. Eso es lo maravilloso. y siempre fresca. Siempre te cambia el plato. La comida es fresca. Bueno, su misericordia Y el se nueva cada plato día. es diferente todos los días. Es Diferente. No, Y maravilloso. tiene todas las proteínas. Exquisito. Ese es el Señor que yo tengo y que tú tienes. Pero a veces hacemos unas cosas que no nos permiten disfrutar de esa bendición que Dios tiene para nosotros. Esas pequeñas zorras que se meten son las que a veces nos minan. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú no disfrutes a plenitud lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú no disfrutes a plenitud lo que tú te pases la vida pues quejándote de las cosas de Dios, de que es mía, ¿cómo tú estás aquí batallando y todo el tiempo? No se ve una actitud de gozo, de victoria, de que se ha hecho tremendo, Dios tiene cosas grandes, o sea. Es como hay gente que tiene la costumbre de decía, Aquí, hermano, como ¿cómo tú Dios estás? quiere. Ahí como Dios quiere. Dios no te quiere Lo que quiere es que tú estés contento. Dios te quiere de pie, disfrutando la El cosa. comentario es todo lo contrario. Es lo que yo criticaba, esa contestación. Sí, Vamos a ver. Vamos a ver. Como Dios quiere.